Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de los Palacios y Villafranca, que nos veis a través de la televisión o de las redes sociales. Va a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de nuestro pueblo, convocado en tiempo y forma, excusando primero la ausencia de la señora concejal Vanessa del Grupo Municipal Socialista, porque así lo ha excusado debidamente antes del inicio de la sesión. Este pleno va a comenzar con dos declaraciones institucionales que han sido consensuadas convenientemente por parte de todos los grupos municipales por unanimidad. Una de ellas que va en relación con la adhesión de nuestro municipio a la red de entidades locales de la Federación Española de Municipios y Provincias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una segunda en relación a un pronunciamiento sobre la política agraria comunitaria, que en este caso, si así lo tiene bien, por ser correctos, el proponente de la moción, que es el Grupo Popular, que la hemos convertido a declaración institucional tras varias enmiendas, y así lo ha tenido bien el grupo proponente, dado que es muy extensa, porque son 4 páginas, si lo tienen ustedes a bien, que el secretario proceda a la lectura de los puntos concretos, que serían los últimos 2 folios, que es lo que declaramos de forma institucional. Si quiere añadir algo el portavoz del Grupo Popular, tiene usted un momento la palabra por cuestión de forma, y si lo ve bien, pues simplemente pues procedemos a la lectura de las declaraciones institucionales por parte del señor secretario. Bueno, sí, que no tenemos ningún problema, que se lean los puntos de acuerdo que propusimos nosotros en la moción y que después le hemos añadido algunas enmiendas de algunos partidos, de algunos de los compañeros, y nada, que nos parece correcto, que no tenemos ningún problema. Perfecto, pues así será y así procederá el señor secretario a la lectura, por tanto, de la primera de las 2 declaraciones institucionales, y luego, acto y seguido, pues prosiga usted, después de tomar el oxígeno correspondiente, a proceder a leer la segunda. De acuerdo. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Declaración institucional, adhesión a la declaración de la FEM en favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los grupos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca asumimos la adhesión a la declaración en favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en el 12º Pleno de la FEM, que tuvo lugar en Madrid el día 21 de septiembre de 2019 como hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas desde la perspectiva social, cultural, económica y medioambiental, cuyo contenido literal fue el siguiente. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es el marco político internacional que los Estados miembros de Naciones Unidas han asumido como hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y medioambiental. De ahí que los 5 pilares sobre los que se construye la agenda sean planeta, personas, paz, prosperidad y alianzas. 17 objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, nacional y local, y que sitúan a las ciudades y a sus gobiernos como poderes públicos primordiales para su efectiva consecución. Así lo reconoce la Resolución de Naciones Unidas, que adoptó la agenda, y así se reafirma en la declaración del día 25 de septiembre en el marco de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se celebrará en la sede de Naciones Unidas, Nueva York. Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como referentes globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, y resultado de una intensa labor de incidencia de los gobiernos locales y de las asociaciones que les representamos para lograr que la voz de los poderes locales cuente, haciendo nuestra una responsabilidad internacional que pone el acento no solo en no dejar a nadie atrás, sino en no dejar ningún lugar atrás. Una responsabilidad que ha supuesto la aprobación de una estrategia propia y la incorporación de la FEM como institución clave en el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030.
El 12º Pleno de la FEN asume un compromiso político y ético con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad estratégica a nivel nacional e internacional, convencidos de que es el marco de políticas públicas a seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa, libre e igualitaria. Se cumplen 4 años desde la aprobación de este ambicioso acuerdo, tiempo en el que el liderazgo inequívoco de las ciudades para su exitosa implementación ha quedado demostrado, pero también tiempo en el que ha quedado patente la necesidad de una nueva distribución de responsabilidades sustentada en un nuevo modelo de gobernanza que materialice las reformas necesarias para poder dar respuesta a los acuciantes desafíos a los que nos enfrenta la Agenda 2030 en el país. A lo largo de casi 40 años, el trabajo en red de la administración local ha sido esencial para la búsqueda de soluciones y para el impulso de instrumentos que favorecen el mejor diseño e implementación de políticas públicas. Una labor en red que la Federación debe favorecer en este mandato para la alineación estratégica con los objetivos de desarrollo sostenible. Existen enormes retos e incertidumbres sobre cómo conseguir cumplir con esta agenda, pero también existe un consenso unánime que reconoce que su logro dependerá de la capacidad para hacerlo realidad en nuestras ciudades y pueblos. Somos el nivel de gobierno capaz de traducir una agenda universal y amplia en políticas públicas concretas y tangibles, conscientes del momento crucial y del reto que ello supone. El 12º Pleno de la FEN reafirma su compromiso con la Agenda 2030, para lo cual declara que continuaremos trabajando en nuestro próximo mandato 2019-2023 en el fortalecimiento institucional, la sensibilización y las capacidades de nuestros miembros para la formulación y desarrollo de estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento efectivo de los ODS. Ampliaremos nuestros esfuerzos por generar una política de cohesión a nivel nacional y una adecuada articulación multinivel, central, autonómica y local para la construcción e implementación conjunta de una estrategia país de la Agenda 2030. Con ello consolidaremos el papel de la FEN como una institución clave en el impulso de la Agenda 2030, tanto a nivel local como europeo y mundial. Convencidos que la acción local es indispensable para la exitosa implementación de Agenda 2030 y para lograr la implicación de la ciudadanía, nos comprometemos a fortalecer y legitimar el papel estratégico de los gobiernos locales en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los ODS como agentes aceleradores del desarrollo de la Agenda 2030 en España. Para tal fin, seguiremos trabajando para otorgarles un papel de liderazgo en el proceso, así como recursos técnicos y materiales necesarios para ejercer su rol de impulsores del cambio en sus territorios. Estableceremos y fortaleceremos políticas públicas aceleradoras que son parte del trabajo diario de los gobiernos locales, desde la economía circular, la agenda urbana, las políticas de género, inclusión y lucha contra la desigualdad, la participación ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto, la salud y la educación, la transición ecológica, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental, el consumo responsable, la generación de empleo, la cooperación descentralizada y la cultura, entre otras. Por todo ello, el 12º Pleno de la FEN confía en los diferentes espacios de discusión y decisión internacional sobre la Agenda 2030, como la cumbre de los 17 ODS, reconozcan y refuercen el papel de los gobiernos locales y de sus asociaciones para acelerar la implementación de los objetivos globales, planteando la adopción de marcos de acción que refuercen las capacidades locales y movilice una financiación adecuada. Para ello es necesario consolidar espacios de diálogo entre los gobiernos locales, los gobiernos nacionales y el sistema de las Naciones Unidas. Finalmente, animamos a los gobiernos locales a que en el 4º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030, el próximo día 25 de septiembre, se sumen a esta declaración en favor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, muchas gracias, señor secretario. Beba usted agua y descanse. Como ya saben todos los grupos municipales, esta declaración institucional obedece al acuerdo que adoptamos en el Pleno para formar parte de esa red de la FEM y que por cuestión de forma, uno de los requisitos que nos han trasladado es que también había que hacer la declaración institucional. Por eso se ha subsanado ahora a posteriori y
Bueno, pues proseguimos, por tanto, con la segunda declaración institucional. Señor secretario. Gracias, señor alcalde. Declaración institucional de rechazo al decreto de transición de ayudas directas de la Política Agrícola Común PAC para los años 2021 y 2022. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca declaramos de forma institucional lo siguiente. Primero, manifestar, como ya hicimos en la declaración institucional acordada por unanimidad en el pleno ordinario del pasado 8 de octubre de 2020, el apoyo expreso de esta corporación municipal al posicionamiento unánime de rechazo al Real Decreto de la transición de ayudas directas de la Política Agrícola Común PAC para los años 2021 y 2022, expresado por el Gobierno de la Junta de Andalucía y las organizaciones profesionales agrarias andaluzas, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía a través de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía y su posición contraria a la decisión unilateral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de acelerar el proceso de convergencia de los derechos de pago básico, rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC. Segundo, expresar la necesidad de mantener el enfoque progresivo en relación a los derechos de ayuda, evitando impactos bruscos y permitiendo a agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al nuevo nivel de ayudas, así como proporcionando seguridad jurídica, tal y como se recoge en la proposición no de ley relativa al futuro de la PAC, aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 8 de octubre, aspecto que en su día fue apoyado con el voto favorable de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Vox. Tercero, solicitar al MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la modificación del Real Decreto de transición de ayudas de la Política Agrícola Común PAC para los años 2021 y 2022, aprobado el pasado 26 de enero, de manera que se aplique durante estos 2 años de transición el modelo de convergencia aplicado hasta ahora, según lo acordado en su día entre Ministerio y comunidades autónomas, que permita que no existan lagunas y dificultades de seguir aplicando y ejecutando los apoyos públicos a la agricultura por parte de la Unión Europea y que tenga en cuenta los efectos sociales, territoriales y económicos de su aplicación, no favoreciendo que se trasvasen a otros sectores agrarios o modelos superintensivos los derechos que fueron conquistados y tienen que ver con la diversidad agraria, el potencial agrario y el carácter social de modelos agrarios, como en el caso del Bajo Guadalquivir. Cuarto, instar al Gobierno de España a establecer una mesa de diálogo con la participación de las organizaciones agrarias andaluzas para consensuar la adaptación paulatina durante el periodo transitorio en los años 2021 y 2022, así como la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC a partir del año 2023, con el objeto de proteger nuestra diversidad y potencial agrario, el carácter social de nuestra agricultura, la situación del mundo rural andaluz y la no pérdida de derechos. Quinto, brindar nuestro apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC, persiguiendo la elaboración de un plan estratégico que permita cumplir con las directrices europeas, respetando nuestra diversidad productiva. La reforma no puede hacer daño a una región con la importancia agraria que tiene Andalucía. Sexto, dar traslado de la presente declaración institucional al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la Diputación Provincial y a los grupos políticos constituidos en el Congreso de los Diputados, Parlamento de Andalucía, Diputación Provincial, a las organizaciones y cooperativas agrarias de nuestra provincia y de Andalucía. Bien, muchas gracias, señor secretario, por esta lectura amplia de ambas declaraciones institucionales, en la que es muy importante pues, el posicionamiento unánime de todos los grupos políticos. Lo agradezco y felicito a todos los grupos por la labor desarrollada para que así sea. Y a partir de ahora pues continuamos ya con el orden del día tal como está establecido en la convocatoria. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. El punto primero es la aprobación del acta de la sesión anterior. Se han repartido previamente los borradores a todos los miembros de la corporación. Se trae para su aprobación el acta del pleno del día 11 de febrero de 2021 ordinaria. Bien, se aprueba el acta que ha señalado el señor secretario. Así sea, proseguimos.
Gracias, señor alcalde. El punto segundo es la conversión de operación de crédito a corto plazo en largo plazo, expediente de gestión 84-2021. Señora interventora, por favor. Buenas tardes. Se trata de aprobar la conversión de la operación de crédito a corto plazo suscrita con la Diputación Provincial de Sevilla al amparo de la convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2020. Su vencimiento es en noviembre de 2021 y el saldo pendiente de pago actualmente 2.282.000 euros. Y se trata de convertirla en una operación de crédito a largo plazo con la entidad Caja Rural de Utrera en los términos de prudencia financiera de la resolución de 2 de febrero de 2021, publicado en el BOE 31 de 5 de febrero, con la entidad Caja Rural de Utrera por importe de 2.282.000, con la finalidad de cancelar la operación de crédito a corto plazo suscrita con la Diputación Provincial de Sevilla al amparo del FEAR 2020, a Euribor a 3 meses más 0,86, con un plazo de amortización de 10 años en cuotas trimestrales, es decir, en 40 cuotas lineales, con los recursos tributarios gestionados por el OPAES como garantía, ordenar al OPAES la retención de la parte correspondiente de los anticipos ordinarios o, en su caso, la recaudación efectiva de los recursos gestionados para su ingreso posterior en la cuenta vinculada a la amortización de este préstamo. Prorrogar el convenio que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca tiene firmado con el OPAES hasta la fecha del último vencimiento de la operación. Modificar el plan de ajuste aprobado por el Pleno el 14 de 2021 para la inclusión de la nueva operación a largo plazo en el momento en que se informe al Ministerio. Y último, facultar al alcalde presidente o persona que legalmente le sustituya para la realización de cuantos actos conlleven a la adecuada ejecución del presente acuerdo. Suscribir el correspondiente contrato y resolver cuantas incidencias pudieran plantearse, así como para firmar por tipo de interés distinto al expuesto si fuera publicada la resolución en marzo de 2021 antes de la firma, o por cantidad inferior si fuera amortizada parcialmente la operación a convertir en largo plazo. Bien, pues en este punto tiene la palabra en su primer turno la señora portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quería hacer una aclaración en cuanto a la propuesta de acuerdo, algo que ya explicó la señora interventora en la comisión informativa, que el tipo de interés pues, que estaba en la propuesta y que dictaminamos en la comisión pues, era del Euribor trimestral, como bien ha leído la señora interventora, más el 0,86%, que era el tipo de interés de prudencia financiera que estaba publicado del 5 de febrero. Como explicó la señora interventora, esto cambia mensualmente y en el momento de enviar la propuesta pues era el dato que conocíamos, pero hoy conocemos el dato ya actualizado, que es el Euribor trimestral más el 0,91%. Por tanto, la propuesta que vamos a aprobar pues, es convertir el corto plazo al largo plazo estos 2.282.000 euros, pero el tipo de interés pues, varía un poco y es del Euribor trimestral más el 0,91. Ya la señora interventora lo aclaró en la comisión informativa, pero bueno, aunque no cambia sustancialmente la propuesta, teníamos este dato y quería pues, hacerlo públicamente y daros la información. Como explicamos, siguiendo con el punto, como explicamos en la comisión informativa del martes, pues el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado una disposición adicional a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, a través de la cual pues, permitía a los ayuntamientos que estábamos en riesgo financiero, en el cual nos encontramos el Ayuntamiento de Los Palacios, pues permitía pues, refinanciar la deuda que teníamos a corto plazo, convertir esa deuda que teníamos a corto plazo y que era exigible en el año 2021, pues nos permitía convertirla en deuda a largo plazo y devolverla en un plazo de 10 años, con la finalidad pues, de apoyar y ayudar financieramente, como digo, pues, a estos ayuntamientos en riesgo financiero en el cual pues, se encuentra el ayuntamiento. Porque evidentemente al tener que devolver pues, estos préstamos en un mayor plazo de tiempo, pues evidentemente redundaría en beneficio para nuestro ayuntamiento, en beneficio para nuestro pueblo, porque supone pues, un gran alivio en la tesorería y en la liquidez de las arcas municipales para seguir pues, afrontando nuestras obligaciones, pero de una forma pues, un poco más cómoda o más fácil.
En el pleno de enero de este año 2021 ya debatimos un punto y aprobamos un punto similar a este, convertimos las pólizas de crédito que teníamos, 4 pólizas de crédito que teníamos a corto plazo de 1.931.000 euros en un préstamo a largo plazo a devolver en 10 millones y ya en este pleno, en 10 años, perdón, y ya en este pleno pues explicamos que teníamos otra operación, que es la que ha señalado la señora interventora, que era el FEAR 2020, los fondos extraordinarios de anticipos reintegrables que firmamos con la Diputación, de 2.790.000 euros, que teníamos también que devolver en el año 2021 en 11 mensualidades a 250.000 euros aproximadamente al mes, que esta operación también la podíamos refinanciar a largo plazo, pero cuando convocamos el pleno de enero pues no teníamos las distintas ofertas económicas para poder llevar este punto a este pleno. Ahora pues tenemos ya la aprobación del banco, tenemos las condiciones financieras y de ahí que venga hoy este punto aquí a este plenario. Por lo tanto, como digo, prácticamente es un punto igual que debatimos en el pleno de enero de 2021, convertir este préstamo a corto plazo que teníamos con el FEAR 2020, cuyo importe inicial era 2.790.000 euros, pero ya hemos pagado 2 cuotas, la cuota de enero y la cuota de febrero ya lo hemos pagado. Por eso el importe ahora que tenemos que refinanciar es menor, es de 2.282.000 euros. El plazo de amortización ahora será 10 años, el tipo de prudencia, como he dicho anteriormente, será el Euribor trimestral más el 0,91% y serían 40 cuotas trimestrales de unos 58.000 euros aproximadamente trimestralmente, que nos lo irán descontando pues directamente de nuestros ingresos mensuales que nos hace el OPAE a cuenta de nuestra recaudación. Una operación, como digo, financieramente muy interesante, una operación buena para nuestro ayuntamiento, porque en lugar de tener que pagar pues este año 2.282.000, pues vamos a tener que pagar solo unos 180.000 euros, lo que supondrá, sin lugar a duda, pues un alivio para nuestra tesorería. Agradecer de nuevo, como hice públicamente en el pleno de enero, pues la predisposición siempre de las entidades bancarias que apuestan y apoyan y quieren trabajar con el Ayuntamiento de Los Palacios, en especial a la Caja Rural de Utrera. Y sin más, pues redundar, que es una operación importante que beneficia al pueblo de Los Palacios, a todos los vecinos y vecinas y, por tanto, pues pedir el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Alternativa Local, tiene la palabra su señora portavoz. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya hicimos en el pleno de enero, según esta disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año publicada en el BOE, que permite a los ayuntamientos con remanente de tesorería negativo, como en nuestro caso, pues vamos a convertir una deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. En enero, como ha dicho la delegada, se aprobó una operación de una serie de pólizas de crédito y quedó pendiente otra a la espera de oferta económica de la entidad bancaria, y es esta que hoy viene a pleno, que se trata del dinero del FEAR 2020, que vence en noviembre de este año, que el saldo pendiente de pago actualmente es de 2.282.000 euros y se va a convertir pues, de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo con unas condiciones similares a las que se llevaron a cabo en enero en la otra operación. Cambia la cantidad, las condiciones son a 10 años en cuotas trimestrales. El interés, pues el Euribor más el 0,91 con esta modificación de última hora que nos ha comentado la señora delegada, y como siempre decimos cuando viene a pleno una operación como esta, entendemos que con la situación actual de nuestro ayuntamiento en riesgo financiero y con remanente de tesorería negativo, pues una operación necesaria que nos permite tener más liquidez, que nos hace mucha falta porque no es lo mismo pagar 2 millones y pico de euros en un año que pagarlo en 10 años. Este tipo de operaciones se hacen a prudencia financiera con unas condiciones que minimicen el riesgo y el coste, y como hemos hecho ya en otras ocasiones, pues nosotros vamos a votar a favor. Entendemos que es importante, con la situación que tenemos en nuestro ayuntamiento, acogernos a este tipo de medidas que nos permitan tener más liquidez y tener un alivio económico para nuestras arcas, para nuestro ayuntamiento. Así que nada más, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Sí, buenas tardes a todos.
El otro día me decía un vecino que por qué en este tipo de mociones empezamos todos a repetir los datos y demás. Voy a hacer honor a lo que me dijo y no voy a repetir los datos ni de prudencia financiera, ni de los tipos de interés, ni nada. Ya lo han dicho los dos que me han precedido y no voy a repetirlo. Así que voy a ser muy breve. Bueno, en definitiva es lo mismo que aprobamos en el mes de enero, es pasar a corto plazo lo que tenemos que pagar este año a largo plazo gracias a ese decreto del gobierno. ¿Qué es lo que supone esto para nuestra contabilidad? Para la contabilidad del ayuntamiento, que es la contabilidad de los ciudadanos de los palacios que depositan sus impuestos en este organismo. Pues supone que ese remanente negativo de tesorería, que es el déficit que tiene el ayuntamiento, que es lo que debería de haber pagado y no ha pagado porque no ha podido, que está en 7 millones de euros, el acumulado de todos estos años, pues le vamos a pegar un recorte y lo vamos a pasar a largo plazo de estos 2 millones de euros, por lo cual vamos a mejorar ese remanente negativo de tesorería. Esta operación ya se une a las otras muchísimas que lleva este ayuntamiento haciendo prácticamente desde aquel famoso plan de pago a proveedores, y bueno, pues ha ido ayudando a que se alivie ese remanente negativo de tesorería. Y que, bueno, yo simplemente quiero decir con todo esto que es bueno porque lo necesitamos, porque el ayuntamiento debe de tener la liquidez suficiente como para afrontar los pagos diarios de ese gasto corriente, de nómina, de gastos a proveedores y tal. Y bueno, también no hay que dejar de decirle a los ciudadanos que esto al final estamos mejorando la estructura financiera, que eso va a mejorar el funcionamiento del ayuntamiento, siempre mejora el funcionamiento del ayuntamiento, siempre y cuando se hagan las cosas bien, pero que tienen que tener en cuenta los ciudadanos que toda esta deuda pasa a largo plazo y que se va acumulando ahí a largo plazo, como tenemos una deuda monstruosa, esa deuda se está acumulando a largo plazo, en un largo plazo extenso, que evidentemente es mucho mejor que tenerlo todo agolpado a corto plazo, pero que esa deuda está ahí y que probablemente dentro de 2 años, 3 años, cuando empiecen a pagarse la mayoría de los préstamos que tenemos, van a ser letras cuantiosas y que tenemos que estar preparados para pagar esas letras cuantiosas. Pues probablemente el equipo de gobierno que esté en ese momento gobernando después de las próximas elecciones. Y eso hay que ir pensando en ello y no podemos malgastar nuestro tiempo ni nuestros recursos con este tipo de operaciones que nos alivien la tesorería. Lo que quiero decir es que controlemos la tesorería, porque si no nos vamos a ver un problema de nuevo en el futuro, con toda seguridad. Así que nada más, simplemente decir que, bueno, que mientras que estemos con déficit de tesorería no nos podemos negar a esto, aunque sí es cierto que ya se va acercando el momento en el que estos préstamos va a haber que ya ir pensando si ir haciéndolo o no, porque ya vamos recortando ese déficit de tesorería a marcha forzada. Nada más en mi primera intervención. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos los compañeros y bueno, también a quienes nos vean en la televisión municipal. Bueno, como decía el portavoz del PP, ya se han dicho algunos datos. Haciendo un poco de cronología, este préstamo del que estamos hablando, que vamos a pasar a corto, es un préstamo que se solicitó el año pasado, en 2020, para tener liquidez en tesorería, y una de las condiciones que tenía este préstamo dentro de los planes FEAR de la Diputación de Sevilla es que se tenían que devolver al año siguiente en 11 mensualidades de 250.000, como se ha dicho, y que incluso tenía un periodo de carencia desde que se concedió hasta que empezó a pagarse a final de enero. Entonces, ya el año pasado, cuando se solicita esos 2.790.000 euros, se es consciente de que hay que hacerse cargo del pago en 2021 con 11 mensualidades. Entonces, eso ya se tenía consabido cuando se solicitó este préstamo.
Por eso nosotros tenemos una interpretación diferente a lo que he escuchado, aunque no me queda claro algún posicionamiento que es contrario, que avisa, que quiere avisar de la situación que se está creando con el hecho de prolongar y prolongar créditos de corto a largo, pero nosotros no vamos a apoyar, igual que hicimos en enero, esta medida. Y no la vamos a apoyar de una forma muy clara, porque entendemos que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y como también me dijo ayer por la mañana un vecino, que profesionalmente se dedica al ámbito de la economía, me decía: Juan Diego, pero esto luego en algún momento habrá que hacerse cargo de todos los créditos que se están poniendo a largo plazo. Y en eso estamos nosotros, los socialistas. A nosotros nos parece que seguir dejando deuda a pagar a largos años no es una forma de actuar correcta, teniendo en cuenta de dónde venimos y teniendo en cuenta la situación que se ha generado en este ayuntamiento con el tema de la deuda a largo plazo y con la deuda. Para nosotros, seguir agrandando la pelota de la deuda no nos parece una forma de actuar correcta, porque, como he dicho, cuando se solicitó este dinero, se era consciente que había que hacer este pago tal como se está haciendo. Es que en el 2021, entre enero y marzo, en 2 meses cortos, vamos a aumentar la deuda a largo plazo en más de 4 millones de euros. Y este préstamo lo vamos a estar pagando hasta el 2031. Sumado a todos los demás préstamos que vamos a estar pagando hasta 2035 o hasta 2045. Pues para nosotros no creemos que sea una fórmula efectiva. ¿Por qué también pensamos eso? Porque, estamos quizás ante el año o los próximos 2 años en el que más dinero va a llegar al ayuntamiento, a este ayuntamiento. Desde los planes de diputación, que son 5 millones de euros, están llegando ya también planes de la Junta de Andalucía. Se ha contratado a un importante número de personas del municipio gracias a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que son menos de lo que queríamos, pero ya están trabajando. Y van a llegar diferentes subvenciones, apoyo, financiación, etcétera, etcétera. Como digo, repito, estamos ante el año, los 2 años que más dinero puede llegar a este ayuntamiento. Deberíamos aprovechar para no alargar la deuda total. Y sin embargo, estamos haciendo lo contrario. 4 millones de euros hemos puesto o se van a poner en 2021 para estar pagando hasta el año 2031. Está llegando liquidez. Hay otras fórmulas para generar liquidez. De hecho, este préstamo en su origen fue para facilitar liquidez. Y ya todos los ayuntamientos también saben que dentro de poco ya se van a poder solicitar también nuevos préstamos de la Diputación de Sevilla para facilitar la liquidez en los ayuntamientos. Entonces, nosotros, el Partido Socialista, no podemos apoyar que este ayuntamiento siga generando deuda a largo plazo. Lo dijimos en enero y lo volvemos a decir ahora en marzo. Nada más en mi primera intervención. Bien, muchas gracias también a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, en su segundo turno. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, pues agradecer el voto afirmativo anunciado de la portavoz de Alternativa Local, y yo he entendido plenamente que no sé la cuestión que plantea el portavoz del Partido Socialista, porque creo que el portavoz del Partido Popular también ha manifestado pues el voto afirmativo de la aprobación de este punto.
En segundo lugar, pues contestarle o aclararle o matizarle al portavoz del Partido Popular que dice que supone mejorar el remanente negativo de tesorería de este ayuntamiento, esta operación. Evidentemente es así. Y tanto la portavoz del Grupo Alternativa Local como del Grupo Popular, pues dicen que es una operación necesaria, es evidente que es necesaria. Y yo matizar que hay que aclarar que este déficit de tesorería pues lo tenemos y por eso nos acogemos a estas distintas convocatorias o recurrimos a firmar pólizas de crédito, porque este déficit de tesorería lo teníamos en el año 2011, como bien ha explicado el portavoz del Partido Popular, en menos de 25 millones de euros. Ahora mismo lo tenemos en menos 7.900.000, pero también hay que matizar que todos conocemos el por qué tenemos este déficit de tesorería. Nosotros hemos demostrado que con la gestión de este equipo de gobierno, pues nuestras cuentas están equilibradas, es decir, que con nuestros ingresos, los ingresos del año corriente, pues podemos hacer frente a las obligaciones del año corriente, pero incluso nos sobraría, pero como tenemos que hacer frente pues, a las deudas del pasado que nos dejó el Partido Socialista, pues tenemos ese déficit de tesorería. Entonces, agradecer la sensatez del portavoz del Grupo Popular. Ha matizado que esta refinanciación pues, supondría mejorar, evidentemente, el remanente de negativo de tesorería, pero quería explicar de dónde venimos. Que le quede claro que al portavoz del Partido Socialista que acogernos a la convocatoria del FEAR, como nos hemos acogido a la firma de las pólizas, pues no es por la gestión de este equipo de gobierno, sino es por la nefasta gestión que llevó a cabo el Partido Socialista con las deudas que nos dejaron sin pagar y, por tanto, no hemos tenido más remedio pues, que acudir a firmar pólizas de crédito o acogernos a los distintos FEAR. Con respecto a la deuda, que aumentamos la deuda a largo plazo, que en eso, pues, evidentemente está claro que la deuda a largo plazo se aumenta, pero también es cierto que si vamos rebajando la deuda total del ayuntamiento, como lo estamos haciendo, y eso lo hemos demostrado en los distintos años, en las distintas liquidaciones del presupuesto, vamos también rebajando la deuda a corto plazo y lo hacemos de una forma más acelerada que lo que vamos aumentando la deuda a largo plazo, pues evidentemente es señal pues, que vamos por el buen camino, es señal que vamos por el rumbo correcto y eso es lo que estamos haciendo desde que llegamos al gobierno, mejorando los números. La deuda total del ayuntamiento pues, ha pasado de tener en 2011 más de 100 millones de euros a estar ahora en 68.900.000. Como digo, rebajamos la deuda total, garantizamos la estabilidad presupuestaria, mejoramos también el remanente de tesorería, como hemos explicado, de menos 25 hemos pasado a menos 7 millones de euros y lo que sí es cierto es que esto, sin lugar a dudas, pues estamos de acuerdo no solamente nosotros, no solo el portavoz del Partido Popular, la portavoz del Grupo Alternativa Local, sino que es una buena medida, porque lo dicen así, pues la Diputación, el OPAE, el presidente de Gobierno, la ministra de Hacienda, es una medida buena que evidentemente pues va para apoyar y ayudar financieramente a los ayuntamientos que estamos en riesgo financiero. Después el portavoz del Partido Socialista pues habla simplemente de esta deuda de 5 millones de euros que vamos a pasar de corto plazo a largo plazo, pero parece que se olvida de la deuda que tenemos a largo plazo, que suponen casi 40 millones de euros, que vamos a estar pagando, como usted ha dicho, hasta el 2035, pero obvia que estos 40 millones de euros provienen de las deudas que dejó su partido, el Partido Socialista, porque más de 30 millones de euros pues son de deuda con proveedores, del plan de pago proveedores, de las deudas que dejaron anteriores al año 2012. Y 3,5 millones de euros de esta deuda a largo plazo, pues son para solucionar o fueron para solucionar los impagos que dejó el Partido Socialista, tanto de los bancos de la Caixa y del Banco Santander. El plan de pago proveedor lo tendremos que pagar hasta el 2035 y este préstamo a largo plazo para solucionar los impagos de estos bancos que he dicho, pues los tendremos que estar pagando hasta 2029. Y eso lo obvia pues el portavoz del Partido Socialista. Yo le comento, igual que se lo dijimos en el pleno pasado, en el pleno de enero, que si usted está de acuerdo con que los números mejoren, con que se paguen los compromisos que hemos adquirido de una forma más fácil, que esto, sin lugar a dudas, va a beneficiar a los vecinos y vecinas de Los Palacios y al pueblo de Los Palacios en general, pues que vote a favor de la propuesta.
Como he dicho, este aumento de liquidez que vamos a tener, como usted dice, nosotros tenemos que tenerlo planificado para poder ir pagándolo poco a poco en este año. Y sí es cierto, nosotros tenemos esa planificación, pero también es cierto que muchas veces pues, nos llega así de imprevisto ciertas cosas que no esperábamos. Por ejemplo, el pago de una sentencia que tenemos que pagar a la mancomunidad, 1.323.000 euros. Entonces, con esta operación que nos deja ese margen de liquidez, pues podemos hacer frente a cosas imprevistas que nos llegan, que no es de nuestra gestión, sino es de la gestión del Partido Socialista, que dejó sin pagar. Con este aumento de liquidez, pues también podremos pagar pues, Ya finalizando, señora Lai. Los reintegros de subvenciones que el Partido Socialista pues, utilizó en otras cosas y que ahora nosotros lo estamos pagando incluso con intereses y recargos. Y con este aumento de liquidez, pues también podemos pagar pues, los compromisos, no solo los nuestros, sino también los que otros nos dejaron, como proveedores y etcétera. Nada más en mi primera intervención, en mi segunda intervención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Alternativa Local, tiene la palabra su señora portavoz. Gracias. Bueno, pues ojalá tuviéramos la solvencia necesaria como para no tener que realizar estas operaciones. Pero mientras la situación de nuestro ayuntamiento sea la que es actualmente, cuando se presenta una oportunidad como esta, yo creo que hay que aprovecharla. Porque como he dicho antes, no es lo mismo pagar 2 millones de euros en un año que pagarlo en 10 años. Se ha negociado para que el interés sea bajo y que el riesgo y el coste sean mínimos, y esto nos va a permitir tener más liquidez, un poco de oxígeno para poder acudir a otro tipo de pago. Nos va a permitir también pagar esta deuda de una forma más cómoda y, por tanto, como hemos hecho en otras ocasiones similares, mi grupo va a votar a favor. Yo no tengo más nada que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su señor portavoz. Muchas gracias. Bueno, quería matizar algunas cosas, no quería intervenir en esta segunda intervención, pero bueno, como se me ha hecho alusión, pues voy a intervenir. Hemos dudado si votar a favor o abstención, y le voy a decir por qué, aunque los motivos sean los mismos que en enero. Y es porque este déficit de tesorería que se nos ha dado a 31 de diciembre de 2019. Entonces, yo entiendo, es que como no tenemos los números del 2020, por eso digo lo que voy a decir ahora, no sabemos cuál es el déficit de tesorería actualmente. Entonces, con el préstamo de enero, el préstamo de ahora, el de pasar a corto plazo a largo plazo, más la eliminación de la deuda esta que prescrita que se aprobó, que aprobasteis en el otro pleno. Y yo entiendo que se debe de haber ahorrado bastante dinero en el 2020 con la pandemia. Yo creo que los números ya empiezan a dar como para ir pensándose en seguir pasando deuda a corto plazo a largo plazo. Pero como no tengo los números, pues hemos decidido votar esta vez que sí. Pero empezamos a dudar ya si va a ser conveniente de ir haciendo esto tan a menudo como lo estamos haciendo. Y paso a contestarle al portavoz del Partido Socialista cuando dice que si dudamos... Oiga, yo creo que lo he explicado muy bien y lo he explicado varias veces que cada vez que tenemos una moción de este tipo. Aquí no estamos reduciendo deuda, usted está confundido, ¿eh? Usted no entiende que aquí lo que estamos haciendo es dejando la deuda exactamente igual, pero la estamos flexibilizando. Es como aquel que tiene un préstamo de la hipoteca, un préstamo del coche, un préstamo, las deudas con las tarjetas de crédito, y resulta que le bajan el sueldo o trabajan los dos y uno se queda parado o lo que sea y no llegan a final de mes y refinancian todas las deudas en una sola más largo plazo para poderla pagar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y yo a esa persona que dice que es economista que habla con usted, que no sé quién es, yo lo que le diría es que mirara las cuentas antes de hacer esa afirmación, porque es que esa afirmación es de que de números sabe poco. Porque hacer esa afirmación sin saber las cuentas del ayuntamiento, sin haberla visto, se lo digo de antemano, es que o no sabe de números o es que no ha visto las cuentas. Porque si hubiese visto las cuentas, hubiese visto que tenemos déficit y cualquier persona con dos dedos de frente sabe que tenemos que pasar, que tenemos que reducir ese déficit de muchas maneras, reduciendo los gastos, aumentando los ingresos
Esa es la forma natural, pero también reestructurando la deuda financiera que tenemos. Es que son muchos los mecanismos que tenemos. ¿Cómo nos podemos negar a eso? Nosotros estamos defendiendo esto desde el año 2012 que salió el plan de pago a proveedores, cuando en este ayuntamiento, incluido el equipo de gobierno, en aquellos momentos dudaban de eso. Pero han visto que esa es la fórmula, porque es que no hay otra. No hay otra manera. Y nosotros lo estamos defendiendo esto desde el 2012. Porque es la única manera de que este ayuntamiento pueda afrontar los gastos que tiene diarios. Si es que no hay otra manera. Si usted tiene déficit de tesorería, significa que usted, si gana 1.000 euros al mes y tiene una hipoteca de 600, un préstamo del coche de 400 y debe 200 euros de la tarjeta de crédito, le faltan 100 euros para llegar a final de mes. Eso es el déficit. Entonces, como tenemos déficit, tenemos que flexibilizar ese pago para, en vez de pagar 600 euros de hipoteca, paguemos 300 y nos quede para poder comer y para poder pagar al supermercado y para poderle comprar al niño los libros del colegio. Si es que se trata de eso. A partir de ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer en un futuro, de aquí en adelante? Porque ya ese momento está cerca. Y en ese momento, a lo mejor, tendremos que votar en contra de muchas cosas que se hagan aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es que, y estoy seguro que eso va a ocurrir, que cuando este ayuntamiento empiece a tener superávit, lo que tiene que hacer es reducir la deuda. Y ese superávit dedicarlo a reducir la deuda que tenemos a largo plazo. Y esa es la forma de gestionar. Si usted tiene un superávit de 4, tendrá que destinar 3 a reducir la deuda. Porque es que si no, siempre vamos a estar así de por vida. Y le vamos a dejar esta deuda a nuestros hijos. Y decía también le quiero comentar una cosa a la delegada de Hacienda que habla de 100 millones. Oiga, no diga que el ayuntamiento debía 100 millones de euros en el 2011. Eso es falso. Ustedes en muchas revistas decían, en una gráfica, decían 2011, 100 millones de deuda, 2000 en las anteriores elecciones, 2019, 60 y no sé cuántos millones, y en el 100 sumaban el ayuntamiento y IDELPA, y en el 2019 IDELPA había desaparecido. Oiga, no me sume IDELPA en el 2011, porque está haciendo usted un juego de trilero. Pues esto es lo mismo. Ustedes no debían 100 millones, este ayuntamiento no debía 100 millones, debía menos. No se sabía porque estaban los números como estaban. Pero oiga, si es un ejemplo muy claro de que no es cierto de que ustedes hayan bajado de 100 millones a 60 y pico. El ejemplo claro es que ustedes en estos últimos años están bajando 1 millón y pico la deuda global. Es cierto, y lo hemos dicho. Pues si vamos 11 años a un ritmo de 1 millón y pico, es imposible que este ayuntamiento haya disminuido 40 millones de euros. No puede ser. Es imposible. No lo digan más. Mira que muchas veces no le he contestado, pero es que ya le tengo que contestar. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que hacer es, hay que aprobar esto porque es bueno para el ayuntamiento. Y no nos podemos negar. Voy terminando. Y es bueno. Y mientras que esto venga y tengamos un déficit excesivo de tesorería, nosotros no es que no tenemos otra obligación que votar a favor. Y cuando ya ese déficit de tesorería esté más o menos controlado, bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Pero mientras que este déficit nos impida cumplir con los compromisos del día a día de los proveedores y demás, ¿qué hacemos? Es que no tenemos más remedio que votar a favor de esto. Nada más en mi segunda intervención. Gracias también a usted. Tiene la palabra en su segundo turno el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias de nuevo. Yo creo que nosotros hemos sido claros y empecé mi anterior intervención diciendo que, por ejemplo, el Partido Popular tenía dudas y ha dejado claro que tenía dudas. De hecho, lo ha expresado y ha dicho usted abiertamente que teníais dudas de qué votar en este punto. Pues entonces me parece que usted se reafirma en lo que indicaba y usted le acaba de recriminar a la delegada de Hacienda no sé cuántas cosas del uso que han hecho sobre las cifras de la deuda y sin embargo, después de esa crítica, vosotros vais a apoyar esto. Entonces creo que el tema de quien tiene dudas al respecto de cuál es su posición en este punto, pues mire, nosotros lo tenemos bien claro. Ha puesto un ejemplo el compañero del PP que voy a utilizar yo también, porque ha dicho que bueno, que se está, digamos, modificando la
la deuda para hacer llevadero el pago de la deuda, y ha puesto el ejemplo de una familia que tiene un préstamo, que tiene dificultades, que se le viene el préstamo de la hipoteca, de las tarjetas, etcétera, etcétera. Cierto, pero es que este caso no es ese, porque estamos ante un ayuntamiento que viene en los últimos años hablando de la buena situación económica por la que atraviesa. Entonces, sería el ejemplo, te empujaría a lo contrario, en mejores circunstancias económicas, no dicha por el Grupo Municipal Socialista, defendida por el equipo de gobierno, mayor facilidad para tener liquidez y no recurrir a este tipo de medidas. ¿Que se puede entender que facilita gestión el ayuntamiento? Se puede entender, pero para nosotros también dificulta e hipoteca la gestión y la liquidez económica del ayuntamiento para los próximos años. Pero, y lo vuelvo a repetir, vamos a tener un caso similar en los próximos meses, cuando se abra la nueva línea del FEAR de Diputación y este ayuntamiento decida solicitarla, se nos pondrá una propuesta de cómo tenemos que afrontar el pago de ese crédito que se puede pedir. Entonces, si tú tienes liquidez para afrontarlo, lo pides, si no, no lo pides. Y sin embargo, se pidió a sabiendas que eso podía hacer, se ha ofrecido esta disposición adicional en los presupuestos y se acomete. Que oye, que vosotros estáis de acuerdo, nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos. ¿Por qué? Esto se puede hacer, esto es legal, es una forma de hacerlo, estupendo. Nosotros lo que no estamos de acuerdo en coger otros 4.200.000 euros y ponerlo a pagar en 10 años. No por nada, porque muy sencillo y la gente de este pueblo es que lo va a entender. Si llevamos escuchando 10 años lo mala que es la deuda a este ayuntamiento, haciendo referencia a la deuda heredada, a la deuda de atrás, a la mala gestión y a las dificultades que presenta esa deuda, pues no metamos más dinero en esa deuda, no aumentemos ahora que las cosas supuestamente van tan bien, no sigamos hipotecando 10 años más. No es tan complicado. Yo me imagino a un vecino de este pueblo pensando, es que con la que nos han dado con la deuda, con las dificultades de este ayuntamiento con la deuda, ahora que por un lado nos dicen que está la cosa mejor, coge y vuelven a poner 4 millones a largo plazo para aumentar la deuda. No es lo que se esperaría un vecino. Y luego hay muchas opciones, se están abriendo muchas opciones para obtener liquidez. Y, por ejemplo, que seguir queriendo hablar de la deuda y de todo. Bueno, ustedes mismos, nosotros no miramos para otro lado cuando se plantea esa situación porque somos conscientes de que hay que superarla. Pero es que ya en enero se puso como ejemplo el pago de la deuda de la mancomunidad para pedir el 1.900.000 euros que se puso a largo plazo en enero. Y ahora estamos en marzo y se vuelve a decir que con ese dinero se va a pagar, pues no se ha pagado ya. Porque es que en marzo se argumentó que el dinero de marzo era para pagar eso, en enero era para pagar eso. Ahora lo volvemos a decir en marzo. Que hay cosas que a nosotros no nos encajan y eso nos impide votar a favor. Lo dicho, como es legal, se puede hacer y es una vía, que voten a favor quienes lo consideren, nosotros nos abstenemos, y a seguir haciendo propuestas para aprovechar la liquidez que dé, la financiación del ayuntamiento, los presupuestos, todos los programas que van a llegar a este pueblo, que como digo, podemos estar ante el año o los 2 años que mayor financiación, subvenciones, ayuda, dinero en definitiva, los años en los que más dinero va a llegar a este pueblo. Y hay otras vías para mejorar y hacer eficiente todo ese dinero que va a llegar y el presupuesto de nuestro municipio. Así que no creo que haga falta decirlo más. La postura del PSOE está clara. No vamos a apoyar nada que venga a aumentar... Sí, perdona, Juanma.
El Grupo Municipal Socialista no va a votar a favor nada que suponga aumentar la deuda a largo plazo de este ayuntamiento. Es hora de finalizar y finiquitar esa deuda. Nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le agradecería al señor Valverde que, igual que yo me refiero a los señores portavoces en nombre correcto, aunque tengamos la confianza, pero creo que no es el trato correcto en el Pleno hablar de Juanma, de Manolo, bueno, no hay problema. Como yo soy un tío muy sencillo, no tengo problema. Disculpa. Nada, hombre, no se preocupe, pero sobre todo por mantener la corrección en el Pleno. Bueno, voy a asumir yo la portavocía en este punto y voy a intentar concretar brevemente y explicar algunas cuestiones. Porque algunas veces parece que perdemos el rumbo de dónde estamos como ayuntamiento y de dónde venimos. Nadie cuestiona que la mejoría del ayuntamiento es evidente. Hay datos económicos que así lo corroboran año tras año. Hoy nuestro ayuntamiento paga puntualmente sus nóminas, hace 2 años no. Y durante 8 años hemos tenido problemas. El año pasado hemos terminado de pagar la deuda con la Seguridad Social. Ahora, dentro de 1 mes y pico, terminaremos de pagar fraccionamientos de deuda con la Junta de Andalucía por subvenciones que el Partido Socialista desvió a otras cuestiones. Poco a poco vamos quitando deuda a corto plazo gracias a que hemos planificado la economía de este ayuntamiento de una manera correcta. Y es poniendo a largo plazo la deuda que nos ha permitido el ordenamiento para poder pagar la deuda a corto plazo. Eso significa más liquidez, poder atender mejor nuestras obligaciones. Pero además es que hay otra cuestión que es evidente y que no puede cuestionar nadie. Tenéis las cuentas todos los años. El PSOE no presentaba las cuentas, nosotros sí, todos los años. Y las cuentas dicen que todos los años la deuda va bajando. La deuda total del ayuntamiento. Por lo tanto, eso lo entiende cualquiera. Cualquiera que vea que la deuda total del ayuntamiento va mejorando y que podemos hacer más cosas en beneficio de nuestro pueblo, entiende que la situación mejora. Ahora, ¿eso quiere decir que no tengamos problemas? No, hombre. Eso lo hemos explicado nosotros ya en muchas ocasiones. Y hasta que no tengamos la liquidez suficiente para no tener problemas y poderle pagar, por ejemplo, a los proveedores en tiempo, como nos gustaría, pues tenemos que acogernos a medidas de esta índole. Yo no sé si el portavoz del PSOE pues, se considera que entiende más de economía que los del Ministerio de Hacienda, que son del propio Partido Socialista, pero es que esta medida de convertir la deuda en corto plazo o de corto plazo en largo plazo, la ha considerado el Ministerio de Hacienda como una medida estrella para ayudar a los ayuntamientos que están en riesgo financiero. Todo el mundo que entiende de economía, menos el señor Valverde, con el que habla en la calle, todo el mundo entiende que es una medida buena, que ayuda a nuestro pueblo. Y a mí me sorprende mucho cómo el único grupo que siempre pone pega para refinanciar la deuda que ellos mismos generaron es el PSOE. Y yo llego a una conclusión, y es que a ustedes no os duele el pueblo de los Palacios y Villafranca, y lo habéis demostrado durante 24 años, que os han dado igual 8 que 80. Escuchar al PSOE hablar de Hacienda e intentar dar clases sobre cómo se gestiona económicamente un ayuntamiento, a mí me recuerda pues a ese refrán tan claro que se utiliza en nuestro pueblo, que viendo al guarda, así se puede imaginar uno como estar meloná. Pues claro, viendo cómo ustedes pretenden dar cuenta de la gestión económica en un ayuntamiento, pues nos podemos imaginar cómo dejaste el meloná. Claro, si es que si ustedes no entienden que refinanciar deuda de corto plazo, en largo plazo, mejorar la liquidez, mejorar el remanente, rebajar la deuda, es bueno para la economía de un pueblo, es que ustedes entonces no entienden nada, y por eso no me extraña que voten en contra. Decía el portavoz del Grupo Popular que dentro de unos años, refinanciando la deuda de corto plazo, en largo plazo, vamos a tener letras cuantiosas y que hay que ir pensando cómo pagarlo.
Eso no es correcto al 100%, porque el gobierno municipal de Izquierda y Progreso Izquierda lleva pagando préstamos desde que entró. Préstamos que nosotros, y ustedes bien lo saben, no hemos podido pedir ni uno solo. El gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida no ha podido pedir ni un solo préstamo para financiar ni una inversión. Lo tenemos que pagar a pulmón. Y encima tenemos que pagar los préstamos que el PSOE dejó sin pagar. Eso sí que es mala planificación económica y sí que es echarle tierra a un pueblo. Préstamos que dejaron, bueno, como el de la Caixa que tuvimos que refinanciar y que hoy está a largo plazo de más de 5 millones de euros. Pero es que nosotros, que cuando ahora hacemos las obras del PER, las nuestras las tenemos que pagar a pulmón, tenemos que pagar los préstamos que pidió el PSOE en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009 y en el 2010. ¿Y por qué no le dio tiempo a pedir más? Entonces, hombre, por favor, seamos un poco serios, rigurosos, no intentemos marear a la perdiz, porque en realidad lo que le da coraje al PSOE es que mejore la situación económica de nuestro ayuntamiento y que les hayamos demostrado que de una manera honrada y con transparencia se puede sacar un pueblo adelante, mejorar la deuda sin dejar de prestar servicios públicos. Por eso, claro que estamos pagando préstamos, refinanciamos unos, señor Vargas, pero estamos pagando otros y de hecho algunos ya hemos terminado de pagarlos con distintas entidades financieras. Decía el portavoz del PSOE, hombre, es que esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo va a ser pan para hoy y hambre para mañana? Quizá la expresión correcta es que con el PSOE hubo hambre ayer, hoy y lo habría mañana. Eso es lo que debería usted haber precisado. Porque usted no ha dejado más que trampa. Y un ayuntamiento arrasado como cuando pasaban los bárbaros por encima de donde fuese. Seguía insistiendo. Es que estamos agrandando la deuda. Otra vez con que estamos agrandando la deuda. Léase usted las cuentas. Léanse ustedes las cuentas porque saben perfectamente que están claras y que todos los años baja la deuda. La deuda no sube, baja todos los años. Que están claras. A lo mejor la falta de costumbre del Partido Socialista la da con cuenta que no saben bien interpretarla. Otra vez vuelvo a insistir que vamos a estar pagando préstamos hasta el 2045 y sigue sin enterarse el portavoz del PSOE que no es hasta 2035, que es hasta 2045, es hasta el 35, que no nos aprobaron, que mintieron ustedes otra vez con los periódicos en la calle, como venía haciendo habitualmente. Vuelva a mentir otra vez. Y es que se lo explico para que usted entienda. Además se lo digo con la mejor fe. Hombre, no se deje usted asesorar por el señor Maestre y en la Diputación y déjese usted guiar por quienes de buena fe miramos por el pueblo. Dice usted, es que va a llegar este año y el que viene la mayor inversión de la historia de los palacios. Falso. Lea usted un poco la historia. Durante los años 2008, 2009 y 2010 llegaron 13 millones de euros a los palacios. 13. Ahora van a llegar 5. Y llegaron 13 millones de los planes de Zapatero, del plan Proteja de la Junta de Andalucía, de la Diputación. ¿Sabe usted lo que pasó? Que gran parte de esas subvenciones se destinaron a otras cosas y la estamos devolviendo nosotros pagando los intereses. Esa es la diferencia. De 13 millones de euros, que hubo una oportunidad enorme para diseñar un pueblo moderno, en vez de diseñar un pueblo moderno le echaron ustedes 4 o 5 cubas de escombros al futuro de este pueblo. Eso es lo que hicieron ustedes y encima tenemos que pagar la deuda y se quejan ustedes de que tengamos que refinanciar. Por favor, seamos serios y seamos rigurosos. Pues no se preocupe usted que el dinero que venga ahora del plan contigo va a ir al plan contigo, a obras para nuestro pueblo, a generar empleo, no a lo que hacía el PSOE, destinarlo a mantener lo que ya sabemos que mantenía, a mantenerse en el pueblo a costa de comprar votos y de carnet de su partido. Y luego, decía también el portavoz del Grupo Popular, y termino, que no digamos más que la deuda era de más de 100 millones de euros. ¿Cómo no lo vamos a decir? Pero es que lo decíais ustedes. Cuando quiera le voy a recordar los titulares del Grupo Popular, señor Vargas, que es que yo llevo aquí ya más años que usted. El Grupo Popular decía, la deuda sobrepasa los 100 millones de euros. Le voy a dar un día los titulares para que lo vea usted, que lo decía su grupo, lo decía el nuestro, y lo decía el entonces Grupo Andalucista, porque era la verdad.
Y le voy a explicar por qué luego ha bajado. Es decir, no haga usted, mantenga usted el decoro, hombre, pero se lo voy a explicar a usted. Se lo voy a explicar a usted para que usted lo entienda. La deuda de IDELPA, si el ayuntamiento no hubiera defendido los intereses del pueblo, la hubiera tenido que pagar el ayuntamiento. Toda, 22.800.000 euros. La del ayuntamiento era de más de 90 millones de euros. De más de 90, señor Vargas. Más 22,8 de IDELPA sobrepasaban los 110 millones de euros. Si nosotros hubiéramos hecho lo que entonces intentó la oposición, que era comprar el activo y el pasivo de IDELPA, nos hubiéramos comido con papa toda la deuda con los bancos y toda la deuda de IDELPA. A diferencia de lo que ustedes intentaron, nosotros nos opusimos y hemos defendido los intereses del pueblo de Los Palacios y Villafranca. Es cierto que de los 22.800.000 hemos tenido que pagar 2 y pico de Seguridad Social y Hacienda porque la ley nos ha obligado. Tuvimos que pagar los salarios de los trabajadores, pero el 70 y tantos % de la deuda que era de los bancos no hemos pagado ni un euro. Si hubiéramos aceptado lo que ustedes pretendíais, el ayuntamiento se hubiera comido los 22.800.000 enteritos. Y entonces sí que hubiera entrado el ayuntamiento en quiebra. Por eso se lo digo para que usted lo entienda. 112.800.000 y algunos picos que se nos quedaron por ahí entre el ayuntamiento e IDELPA. Y en la última cuenta general, 68.900.000. Resta usted 112,9 hasta 68,9. Porque el ayuntamiento ha tenido que pagar más de 3 millones de los de IDELPA, entre una cosa y otra. Y gracias a nuestra gestión y a la defensa de los intereses públicos, nos hemos quitado esa deuda que hubiera hundido literalmente al ayuntamiento. Y eso fue una propuesta que ustedes llevaron a pleno y que la interventora le informó negativamente y el secretario porque no podía ser, porque hubiera sido arruinar ya para siempre. Bueno, pues gracias a todos estos mecanismos hemos ido remontando el vuelo. Hemos ido rebajando la deuda y hoy nuestro ayuntamiento, con problemas financieros, porque seguimos siendo un municipio en riesgo financiero, y eso lo decimos nosotros una y otra vez, pero la situación no tiene nada que ver con la que hemos atravesado este tiempo. Y decía el señor Vargas, hablaba del remanente de tesorería. ¿Recordáis los que llevan más tiempo cuando fuimos a Diputación? Ya termino. Que nos decían que el remanente era menos 35, hoy está en menos 7,9. ¿Hemos mejorado la liquidez? Sí. ¿Seguimos teniendo problemas? Claro que sí. Pero con estas medidas vamos a ir mejorando considerablemente y vamos a ir sacando este ayuntamiento adelante como nos comprometimos. Por lo tanto, hombre, yo creo que es una buena medida. Agradezco el posicionamiento de los grupos municipales que así lo han manifestado y bueno, pues quien no vaya a votar a favor, pues allá con su conciencia. Nosotros velamos todos los días por los intereses del pueblo de Los Palacios y Villafranca con el mejor esfuerzo y con la mayor fe de que vamos a salir adelante como lo estamos haciendo. Nada más, no habiendo más palabras en el punto, procedemos a la votación. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba el punto, señor secretario, con la abstención única del Grupo Socialista y los votos a favor de los grupos Alternativa Local, Grupo Popular y Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto tercero es mociones de urgencia, que no se ha presentado ninguna. Y el punto cuarto es dar cuenta de decretos de la alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno local. Se da cuenta de los decretos del 331 al 602 de 2021, ambos inclusive, y de los acuerdos de la Junta de Gobierno local, en concreto la del 2 de marzo de 2021. En el punto quinto se da cuenta del informe del órgano interventor de este ayuntamiento, informe de fecha 3 de marzo de 2021, emitido por doña Trinidad Rodríguez Velasco como interventor accidental y don Miguel Carmona Fernández Santa Cruz como tesorero accidental, que dice que han sido emitidos 193 reparos, todos ellos de presupuesto corriente, desde el 1 al 28 de febrero de 2021. Bien, muchas gracias. Se entiende dada cuenta, por tanto, de la relación de resoluciones que ha enumerado el señor secretario. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto sexto es ruegos y preguntas.
Bien, pues en este punto, como es habitual y conocen ya los señores concejales, se formulan los ruegos y preguntas indistintamente según el límite que se establece en nuestro ROM, y si procede o se puede contestar directamente se hace, y si no, pues por otra vía. Por parte del Grupo Alternativa Local, ¿harán algún ruego o pregunta? ¿No? ¿Por parte del Grupo Popular? ¿Tampoco? ¿Por parte del Grupo Socialista? Bien, tiene usted la palabra. Gracias de nuevo. Es un ruego. Siempre que los datos de contagio, de la pandemia, del COVID de nuestro municipio lo permita, rogaríamos que el próximo pleno pueda ser en el plenario del ayuntamiento. Y me explico. Venimos de ver la semana pasada que se celebró un acto con 26 trabajadores, miembros de la corporación, diferentes trabajadores del ayuntamiento en el mismo plenario, reunidas más de 30 personas. Nosotros en el pleno somos 21 concejales, secretario, interventora, y haría falta una sola persona más de la Cámara de la Televisión del Pueblo para difundir el pleno. No entendemos cómo si se celebra un acto, reunión con más de 30 personas y no se puede celebrar el pleno de forma presencial en el plenario. De ahí que por coherencia con lo que estamos viendo, pues pidamos que siempre, repito, que los datos lo permitan, podamos realizar el pleno presencial en el plenario de nuestro ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Algún ruego o pregunta más? Bien, bueno, pues dado que hay solamente un ruego, pues por mi parte no hay ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta que nuestro señor secretario es personal que tiene también por cuestiones personales su riesgo, y además él lo ha puesto así, pero no tengo inconveniente en convocar una junta de portavoces, lo valoramos y se explican las cuestiones. Cierto que se celebran algunas cuestiones de edad, me refiero al señor secretario, y lo hablamos, lo vemos y sin ningún tipo de inconveniente se valora, y si así lo vemos bien en junta de portavoces, además nosotros nos sentimos más cómodos en el pleno. Imagino que será más cómodo para todo el mundo, siempre y cuando exactamente las circunstancias sanitarias pues nos lo permitan, porque hablamos que hay plenos que pueden durar 3 y 4 horas algunas veces. Hoy no es el caso, pero obvio que sí, y es un sitio cerrado. Entonces no es lo mismo a lo mejor un acto que dura 20 minutos o 15 minutos que un pleno que dure 4 horas a puertas cerradas y en el que haya que hacer uso a lo mejor de la ventilación y otras cuestiones con el peligro que supone el COVID, porque en el salón de pleno sabéis que cuando tenemos temperaturas altas y ya empieza estos momentos cuando hace frío, si se prolonga la estancia en el salón de pleno, pues hace falta recurrir a la climatización, y por eso pienso que es bueno que lo veamos en junta de portavoces, para que tengamos en cuenta todas esas circunstancias, pero por nuestra parte ningún inconveniente, es así lo valoramos todos los grupos políticos, porque incluso nosotros estamos más cómodos también, pero lo primero es velar por la protección en este caso, de la salud de todos y todas nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los señores concejales y enviando un saludo a todos los vecinos de Los Palacios y Villafranca. Muchas gracias.